Esta es una gran pregunta. Los historiadores aún intentan comprender por qué China no estaba dispuesta a colonizar el mundo, si contaba con los recursos, la mano de obra y la tecnología para hacerlo posible. De hecho, China tenía los conocimientos de construcción naval y navegación necesarios para cruzar el Pacífico y descubrir y colonizar el hemisferio occidental y Australia y Nueva Zelanda si así lo deseaba, en la época de la dinastía Tang en el siglo VII después de Cristo. Durante las dinastías Song del norte y del sur, favorables al comercio y al mar, China contaba con una enorme flota comercial de decenas de miles de barcos que podían navegar con facilidad por los mares de China meridional y oriental. De hecho, el comercio exterior era tan importante que, por primera vez en la historia china, la dinastía Song del sur, entre los siglos XII y XIII, tuvo su capital en el océano, en la actual ciudad portuaria de Hangzhou. Todas las capitales chinas anteriores y posteriores se encontraban en el interior, lejos de la costa, como Pekín. La mayoría de las dinastías chinas, salvo la Song del sur, desconfiaban profundamente del comercio y de los poderosos y ricos comerciantes que éste suele fomentar. La siguiente es una réplica a escala de un barco de la dinastía Song del sur del siglo XII. Era bastante impresionante, al ser más grande y tecnológicamente más sofisticado que cualquier barco construido en el mundo en aquella época. Estos barcos contaban con enormes timones y velas divididas que navegaban eficientemente al viento, y son comparables a los galeones españoles que los europeos utilizaron para su exploración y colonización en los siglos XVI y XVII. Un ejemplo se encuentra debajo de la imagen del barco de la dinastía Song del sur. La tecnología marítima china alcanzó su apogeo durante la dinastía Ming a principios del siglo XV, cuando el emperador Yongle reclutó a Zheng He, uno de sus eunucos de confianza, para navegar las flotas del tesoro y demostrar al mundo el poder y la riqueza de China. El emperador Yongle fue, hasta donde sé, el único emperador chino desde la dinastía Tang que consideró seriamente la exploración marítima como una herramienta fundamental para expandir la influencia china y que invirtió enormes recursos para lograrlo. Estas flotas del tesoro partieron de Nanjing, la capital de la dinastía Ming en aquel entonces, y recorrieron el Océano Índico, llegando algunas incluso a la costa oriental africana. Se realizaron 7 expediciones entre 1405 y 1433. El siguiente ejemplo muestra la sofisticación de la tecnología de construcción naval china. El enorme barco fue uno de los buques insignia de las flotas del tesoro de Zheng He, que navegaban de China a Indonesia y de allí a la India. El barco, mucho más pequeño, fue el buque insignia europeo que Vasco da Gama, el explorador portugués, utilizó para rodear el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, rumbo al descubrimiento de la India en 1498. Este buque insignia estaba en la vanguardia de la tecnología náutica europea. Basta con observar las enormes diferencias en el conocimiento tecnológico. Abajo se puede ver una flota del tesoro completamente engalanada, surcando los mares. Cada flota contenía cientos de barcos, cada uno con cientos de hombres. En total, unas 20.000 personas estarían a bordo de cada una de estas flotas, lo que la convertía en una flota tan poblada como una ciudad contemporánea y la armada más grande de su tipo en el mundo en aquel entonces. Estas flotas navegaban miles de kilómetros por viaje. Era bastante impresionante. En contraste, la flota de Vasco da Gama en 1498 contenía 4 barcos diminutos y un máximo de 170 hombres. China, como resultado, habría aplastado a Europa si hubiera estado compitiendo como colonizador a principios del siglo XV. Lamentablemente, esto no sucedió. Tras la muerte del emperador Yongle en 1424 y la última flota del tesoro en 1433, China se encerró en sí misma y comenzó a aislarse del mundo exterior. Los emperadores Ming posteriores desmantelaron los grandes barcos de las flotas del tesoro y emplearon las enormes cantidades de dinero destinadas a la exploración marítima en la construcción de la costosísima Gran Muralla y en la formación y el mantenimiento de enormes ejércitos para defenderse de los nuevos y poderosos mongoles en las fronteras del norte. Fue un mal momento para que China se aislara,
ya que fue durante los siglos XVII y XVIII cuando Europa comenzó a crecer tecnológicamente a pasos agigantados. Y fue la colonización y la continua competencia que fomentó entre los pequeños reinos europeos, pequeños en comparación con China, claro está, lo que provocó estos avances tecnológicos. Fue la naturaleza centralizada del Estado histórico chino lo que llevó a China a no explorar, colonizar y expandirse fuera de su esfera de influencia inmediata en el este de Asia. En los 1400 años posteriores a que China alcanzara en la dinastía Tang las capacidades tecnológicas, logísticas y de recursos para llevar a cabo una colonización a larga distancia, solo hubo un periodo de división política sostenida de pequeños reinos en guerra similar a lo que caracterizó a Europa después de la caída del Imperio Romano, el período de las 5 dinastías y los 10 reinos, que finalizó en 969 después de Cristo, cuando se fundó la dinastía Song del norte. Este periodo de desunión solo duró alrededor de 90 años. De lo contrario, todos los emperadores que fundaron dinastías después de la dinastía Song del norte simplemente tomaron el control de los poderes de la dinastía anterior con una o varias rebeliones. Como resultado, no hubo estados en guerra que precedieran a la dinastía Yuan, la dinastía Ming o la dinastía Qing. Debido a un estado altamente centralizado, cualquier decisión tomada en la corte imperial impulsaba o detenía proyectos que pudieran conducir a la colonización. No es una gran exageración pensar que si las flotas del tesoro del emperador Yongle hubieran continuado durante otros 100 años después de 1433, uno o dos altos funcionarios de la corte o emperadores habrían considerado conveniente tomar territorio y, por ende, colonias, a cambio de todo el dinero y las dificultades que invertían en estas enormes expediciones marítimas. Desafortunadamente, la corte Ming se volvió muy conservadora después de 1433, concentrando sus esfuerzos en los enemigos terrestres, principalmente los mongoles. La corte Qing, después de 1604, continuó con la misma política exterior terrestre, ignorando por completo lo que sucedía en la tecnología marítima. Tanto la corte Ming como la Qing mantuvieron una profunda desconfianza hacia el comercio exterior, regulándolo y controlándolo con una extraña paranoia antiforáneo que mantenía a los extranjeros y a los comerciantes chinos bajo una estricta vigilancia y restricción. Fue un giro político de casi 180 grados con respecto a la apertura comercial y el cosmopolitismo de la dinastía Song del sur. Los europeos, al estar tan divididos políticamente, no enfrentaron el mismo problema de centralización excesiva de las decisiones de exploración y colonización como ocurrió en China. Cristóbal Colón es un gran ejemplo de esto. Colón tuvo la disparatada idea de que si navegaba hacia el oeste desde Europa, llegarían a Asia por el otro lado. Astrónomos y otros eruditos de diversas cortes europeas argumentaron que esto era imposible, ya que, considerando la circunferencia de la Tierra, conocida en aquel entonces, tendría que atravesar un océano de 4.000 kilómetros de ancho para llegar a Asia. Colón pensó que no, que el océano tenía apenas 4.800 kilómetros de ancho y que tendría suficientes provisiones para cruzar a Asia. Ni los astrónomos ni Colón, por supuesto, sabían que un enorme continente se interponía en el camino. Colón, con sus nuevas ideas, acudió primero al rey de Portugal para ver si podía conseguir el dinero para su expedición. El rey consultó con sus expertos y asesores y rechazó la propuesta de Colón precisamente por los motivos que expliqué anteriormente. Años después, Colón volvió a acudir al rey de Portugal, y de nuevo el rey lo rechazó, esta vez porque los exploradores portugueses acababan de rodear África y el rey necesitaba ahorrar dinero para expediciones a la India. Luego recurrió a las cortes de Génova y Venecia, en Italia, ciudades entonces muy ricas capaces de proporcionarle los barcos y el dinero para cruzar el Atlántico. También lo rechazaron. Envió a su hermano al rey de Inglaterra para ver si podía convencer a la corte de su idea de la expedición. El rey inglés lo rechazó. Colón finalmente quedó en manos de la corte española de la reina Isabel y el rey Fernando. Isabel se mantuvo escéptica, pero Fernando se sintió intrigado. Colón finalmente lo convenció a su esposa,
y Colón partió en 1492 con los barcos y el dinero necesarios para cruzar el Atlántico. Así que Colón tuvo que ser rechazado por 5 monarcas ricos y poderosos antes de encontrar uno que tuviera suficiente fe en él para darle el dinero y los barcos que necesitaba. E incluso si hubiera fracasado con los monarcas españoles, Colón aún podía apelar y convencer al rey de Francia, al rey de Escocia, a los diversos reinos y ricas ciudades-estado de Italia, que no fueran Génova ni Venecia, al Papa, al rey de Dinamarca, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a los diversos reinos y ciudades-estado de Alemania. En otras palabras, Colón tenía muchas opciones para encontrar a su inversor de capital riesgo, por así decirlo. Su objetivo era cerrar una venta con un solo monarca para tener éxito. Imaginen hacer eso en China. Un explorador como Colón, con una idea de exploración descabellada, solo tendría una corte a la que acudir, la corte Ming. Y si el emperador lo rechazaba, punto. Fin de la historia. No había otro recurso, no había opción alguna. Así que fue esta hipercentralización del Estado histórico chino la que estranguló el poco apetito que había entre los chinos por la exploración y la posterior colonización.